palabra, o sea, cada palabra por separado, Nehemías leía la ley delante del pueblo de Dios. La lección de esta semana se encuentra en el capítulo 1 de Juan y una partecita en el capítulo 12 de Juan, ¿verdad? Vamos arriba. ¿Cómo se titula la lección, hermana Juana? Espera el fondo del pozo. Ok. Hermana Reina, ¿puede decir el versículo de memoria que está ahí? Pero dígalo con su voz para que participemos. En el principio, estaba con Dios y el verbo era Dios. tenemos que aprendérnoslo ese texto. Exacto, ese texto es muy importante. Se llama el texto juanínico. Juan 1:1. Texto juanínico. Se piensa que el versículo 1 al versículo 5 era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Y Juan, inspirado por Dios, fue motivado por el Espíritu Santo a comenzar su evangelio con esas palabras. Se piensa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros como adventistas creemos en Cristo como Dios, ustedes saben que hay muchas religiones que no creen en eso. Hay otros que han apostatado de la fe adventista diciendo que Cristo no preexistía, sino que Cristo comenzó a existir cuando nació de la Virgen María. Muchos que escuchaba anteriormente que hablaban de esa forma. Entonces, la lección de esta semana, el doctor que ha preparado la lección nos llama a estudiar el prólogo del libro de Juan. Y eso es lo que más impacta, hermano, del Evangelio de San Juan, ese primer capítulo. Pero hay un detalle, y es que las Biblias se han traducido, óigame bien para que podamos entender, de manera parafraseada. Y como el pueblo de Dios no estudiamos la Biblia, porque estamos más pendientes a las necesidades del día a día, no estamos aprovechando las bendiciones de la Biblia. Porque la gente la lee, como decimos en mi país, huyendo, corriendo. No la estudian, no la leen como Nehemías la leía, claramente poniéndole el sentido a las palabras. Entonces, como las Biblias son tradiciones parafraseadas, es decir, lo que el traductor entiende, hay mucho inconveniente con las palabras traducidas. Y usted muchas veces, si no profundiza en la Biblia, no puede descubrir el verdadero sentido de ¿qué? De las palabras. Porque la Biblia no se escribió en español, se escribió ese evangelio en griego. Y es lo más importante que Juan escribió en el griego koine, más fácil para los teólogos. Dicen los teólogos que cuando los profesores lo ponen a ellos a leer el griego, a ellos les encanta leer a Juan porque él lo escribió de una manera fácil, mientras que el Evangelio de Lucas fue escrito en un griego koine muy literario, muy sofisticado, muy profesional y un poco difícil para el nuevo estudiante de griego. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? En el principio el Logos divino, la lección del domingo, pero yo quiero que el repaso lo hagamos un poco diferente, leyendo la Biblia, porque la lección es el capítulo 1. No estamos haciendo ningún cambio, pero lo voy a hacer así, porque nunca había hablado de este tema en mi experiencia espiritual como lo voy a hacer hoy. Toca la gracia de Dios, que es lo mismo que estudiamos en la lección de la semana, y por eso decidí, bueno Señor, pues vamos a grabarlo, porque es mi primera vez que voy a hablar de ese tema con la Biblia y solo la Biblia. No necesitamos otra cosa. El espíritu de profecía es inspiración divina, pero para esta doctrina, si usted quiere, con el Evangelio de San Juan capítulo 1, con eso usted descubre la realidad. Pero ¿cómo? Estudiando la Biblia, no leyéndola. ¿Saben por qué? En el principio, vamos a ver primera de Juan 1:1. En el principio, pero vámonos más profundo. En el principio,
En el griego no hay artículo. ¿Cuál es el artículo? Él. Pero el griego no hay artículo. Dice en principio. Usted dirá, y entonces Rafael, yo puse aquí, es un principio que no tiene comienzo porque es eterno como lo es Dios. ¿Por qué? Porque no está especificando qué principio. Si yo le digo, hermano Ronnie, vete al banco y tráeme la Biblia. O al banco. Es decir, Rafael está especificando un banco de todos los bancos. ¿Cuál será ese banco? Pero Juan dice, en principio. O sea, él no está diciendo en el principio de cuando Cristo vino. En el principio cuando yo lo conocí. ¿En qué principio? Y lo más detallado, que esa palabra griega, que es arge, en griego, arge, en arge, así se dice en griego, es sinónimo de la palabra primera de la Biblia, en Génesis 1:1, que se llama Bereshit. En principio, sin artículo. ¿Recuerdan el tema que yo prediqué usted se acuerda, pastor? Juan anotaba que yo expliqué esa parte. Entonces, Juan inicia hablando del principio eterno, de un principio antes de que existiera la creación. ¿Están entendiendo? Estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Seguimos. Era, dice Juan, en el principio eterno, en el principio antes del tiempo, en el principio antes de que el tiempo fuera computado. ¿Qué pasó? Dice Juan, Eini, que en español, en mi versión Reina Valera del 60 dice era. Hay otras versiones que lo traducen como que existía, y la verdadera traducción y la correcta debiera ser existencia, el verbo de existir. En el principio eterno existía, pero hay otro detalle. El verbo, véanlo, yo lo puse ahí, está en singular personal indicativo. O sea, que Juan va a comenzar a hablar de una persona, no de un adjetivo ni un sustantivo. ¿Entienden? En el principio eterno existía una persona, es lo que Juan está preparando la mente a nosotros. Pero como leemos la Biblia muy rápido, no captamos todo esto. ¿Entienden? Entonces, en el principio eterno existía. Pero miren qué tiempo está ese verbo. En tiempo imperfecto activo. Imperfecto activo. Y la traducción de la Reina Valera dice era. Como si fuera un verbo perfecto. Un verbo perfecto es que está completo. Pero el tiempo del griego está en imperfecto activo. ¿Qué quiere decir? Que la debiera traducción es sinónimo también de una persona eterna. Debiera de ser, estaba existiendo. En el principio eterno estaba existiendo algo que no tiene comienzo ni fin. ¿Entendieron? Antes de toda la creación. Entonces dice Juan, en el principio eterno existía una persona, ¿verdad? Estaba existiendo esa persona. ¿Qué más dice el texto? Él, Jo, es un artículo. Se traduce como él, la, lo. Ahí sí hay un artículo. Él, ese artículo es nominativo singular masculino. Exacto, va a dominar a un individuo masculino, a un solo. ¿Qué más dice ahí? Verbo, que todos nosotros sabemos que viene de la palabra griega logos, que se traduce como palabra y se traduce como ¿qué? Como verbo. Juan dice, en el principio eterno estaba existiendo el ¿qué? Logos. El verbo estaba existiendo. Sustantivo, nominativo, singular, masculino. Logos. Pero ya vimos que en el verbo segundo del texto
ese sustantivo se refiere a qué? A una persona. Vayan cayendo ahí para que podamos analizar bien ese texto. Número 2. La palabra logo, usted sabe que Juan escribió en griego. ¿Cuál era el imperio que dominaba el mundo en los tiempos de Juan? Roma. Roma proféticamente destruyó y pudo conquistar a Grecia, pero lo conquistó de manera política y militar. Pero nunca Roma conquistó a Grecia en arte, en sabiduría y en filosofía. Eran los expertos más sabios, Platón, Aristóteles, toda esa gente eran griegas, no eran romanos. Y Juan existía en el tiempo del Imperio Romano, pero escribía en el lenguaje universal del imperio, no era el latín. Y el latín era el idioma oficial del imperio, pero el idioma general, como el inglés ahora, era el griego. Y la palabra logos, acuérdense que Juan está escribiendo ¿en qué? En español. ¿En qué idioma, Freddy? En griego. ¿Y de dónde era el idioma griego? De Grecia. Y los greco-macedónicos tenían culturas filosóficas de paganismo. El dios Zeus, el dios Ares, el dios Hades, el dios Kratos, el dios de la guerra, y así sucesivamente. La palabra logo, si pueden leerlo ahí, para los griegos era una estructura racional universal y lo identificaban con la lógica y la razón. Interesante que Juan utiliza una palabra que para los griegos tenía ese sentido, pero Juan la usa. ¿Están entendiendo? Número 3. Era como una especie de ente intermedio, el logo. Los griegos lo denominaban en su filosofía como el dimurgo o un semidios. ¿Qué llamaban griego? El logos era para los griegos un semidios que estaba entre lo espiritual y lo material. Interesante que Juan entonces utiliza la misma palabra. ¿Qué quiere? ¿A dónde nos quiere llevar Juan? A esto. Número 4. Para los griegos, ese Dios, ¿quién? Demiurgo, que era el logos, ese Dios no hacía contacto con su creación, porque ellos decían que si Demiurgo se hacía contacto con lo que había creado, se volvía impuro. Era un Dios exigente que no se relacionaba con su criatura. Pero Juan dice, en el principio eterno estaba existiendo el logo. Y el griego dirá, pero ven acá, ¿cómo así? Que el logo existía desde el principio, antes de que todo fuera creado. Para Juan, logos no es un concepto, es una ¿qué? Una persona divina. Y por último, en esa parte, Juan dice del logo lo contrario que los griegos. ¿Qué dice Juan del logo? Jesús, el logo, es ¿quién? Dios. Porque el logo ya existía. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Ven ustedes cuántos minutos duramos solamente con la primera parte del versículo? Eso es estudiar la Biblia, hermano. Pero nosotros queremos leer un versículo y no trabajar huyendo y la fe débil. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la Biblia. En el principio eterno estaba existiendo esta persona que Juan la llama el verbo, la palabra que actúa. Y sigue diciendo Juan, y el verbo estaba existiendo, vean qué interesante aquí, con, dice el español, del griego pros. ¿Qué significa? Cerca de, al lado de. Es decir, que la traducción debiera decir, y el verbo estaba existiendo al lado de quién, Robin? De Dios, al lado. ¿Quién se sienta delante de un rey? Un príncipe. Como el Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan el sermón del Espíritu Santo que yo digo? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Dijo Cristo. De al lado del Padre. O sea, que Juan está hablando que el logo es una persona que divina, porque estaba desde el principio al lado del Padre, de Dios. Pero la traducción dice con Dios,
tú ves que no tiene como esa fuerza de significativo cuando se lee solamente la Biblia. Sigue diciendo, y el verbo es un sinónimo de la palabra griega para. O sea, hay dos palabras griegas, pros y para, que tienen el mismo significado. Por ejemplo, el hermano Jimmy para con el hermano Fred. O sea, el hermano Jimmy está al lado de el hermano Fred. ¿Entendieron? Esas dos palabras. Pero la que Juan usa es la palabra que se llama pros. En el principio eterno estaba existiendo el verbo, y el verbo estaba existiendo al lado de Dios, y el verbo era Dios. O podríamos decir, en principio estaba existiendo el verbo, y el verbo estaba existiendo al lado de Dios, y Dios estaba siendo el verbo. Eso se llama traducción gramatical, no parafraseada como están las traducciones de casi el 95% de las versiones bíblicas. Esa es la versión más gramatical al texto griego, tanto del texto crítico como de los textos recibidos, que son las bases de toda la traducción. Entonces estamos entendiendo más a fondo de quién está hablando Juan, de esa persona divina. Y sigue diciendo Juan, versículo 2, ¿quién es este? El Logo, ya existía en principio al lado de Dios. Es decir, Juan está repitiendo lo mismo en pocas palabras, por si acaso se están equivocando. Tú ves, versículo 3, aquí viene lo bueno, hermano. Todas las cosas, ¿qué dice Juan? Todas las cosas, por él. Oh, interesante. Vamos a seguir para acá. La palabra griega día, aquí dice Casiodoro de Reina y la crítica textual, que se pudiera traducir la palabra día como por. Sin embargo, cuando usted se va y profundiza en el diccionario Strong, que es el diccionario más famoso del griego bíblico al español o a otros idiomas, la traducción debiera ser a través de, por medio de, mediante de. Es decir, que el texto debiera decir todas las cosas por medio de, mediante de, a través de. Él, aquí viene lo interesante. ¿Se acuerdan ustedes que el artículo él del primer versículo era un artículo como sustantivo, nominativo, singular, masculino? Un artículo, ¿verdad? Pero aquí es un pronombre personal. Es un pronombre personal genitivo. ¿Saben lo que significa genitivo? De la genética, un agente real, masculino. O sea, que todas las cosas a través de este hombre, de esta persona, fueron, dice la Biblia. Pero fueron no está en el griego. Entonces, algo interesante en cuanto a eso, en cuanto a la divinidad de Jesús, está diciendo que cuando lo vamos entonces a Génesis 1, que también dice, aquí dice que en el principio era el verso, y que todas las cosas fueron creadas por el verso. Entonces nos lleva a decir que en el principio era Dios, y Dios entonces comienza a crear como una prueba de la divinidad, como una prueba de la divinidad misma de Cristo, de que en realidad Él no puede ser un ser creado, o que haya sido un ser creado, porque Él creó todas las cosas. Exacto. Y yo le voy a dar un adelantico del versículo 1 para que el tiempo nos dé. Ajá, hermanita. Ay, a mí me encanta la profeta, porque es que ella simplifica todo esto. En pocas palabras. Es la nota para esta Biblia, la Adventista Mexicana. Dice que si Cristo hizo todas las cosas, of course, dice, ¿verdad? Existió antes de todas las cosas. La palabra que se refiere a este tema son tan concluyentes que para nadie puede quedar duda. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre.
existió por la eternidad una persona y sin embargo uno con el Padre. Exacto, amén. Volvamos atrás. Gracias, hermanas, por esa cita. No estamos en contra de eso. Lo que pasa es que quise hacer el repaso bíblicamente para que entendamos que con la Biblia podemos, no necesitamos defender esa doctrina, pero si hay que defenderla, bíblicamente la podemos defender. Todas las cosas a través de esta persona fueron, no están hechas, está mal traducida. ¿Saben por qué? Porque esa palabra viene del griego kinomai. Y aquí viene lo interesante, Juan, del versículo que usted citó de Génesis 1. Kinomai se debiera traducir porque el verbo es auristo griego en pasado de ponente. O sea, un pasado de ponente es que dice que llegó a existir, no que existió, no que fue hecho, sino que llegó a existir. ¿Cuál es la diferencia? Yo hablé un día en ese sermón, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuál es la diferencia de que algo llegue a existir con hacer algo? Rápidamente, para que el tiempo no dé. ¿Cuál es la diferencia? Yo expliqué eso en el sermón de Génesis 1:1. ¿Se acuerda, pastor? ¿Cuál es la diferencia de hacer que algo llegue a existir con hacer algo? Yo hago un sancocho, yo hago un jugo, el abenista hace ese banco, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia de hacer? Porque ahí dice hecho, del verbo hacer. Hacer existir es tener vida. Nosotros no podemos hacer existir nada. Nosotros podemos hacer algo, pero no dar a hacer existir. Exactamente, más o menos. Llegar a existir y hacer son dos cosas diferentes. El griego no dice que esta persona divina hizo. Esta persona divina, a través de él, todo lo que existe llegó a existir. ¿Saben por qué? Porque esa palabra tiene un sinónimo de la palabra hebrea bara. ¿Saben cómo dice Génesis 1:1? Bereshit Elohim bara het semejim ad erer. ¿Qué significa eso? En principio, Dios, en plural, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó bara, Shemejim, los cielos, ad eret, es y la tierra. O sea, crear. ¿Puedo yo crear la materia? Imposible. La materia fue lo que a través de este logo llegó a existir. ¿Qué es la materia? Escúcheme, para que la idea no se me vaya. ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un átomo? ¿Alguien sabe lo que es un átomo? El átomo, por ejemplo, este aparato tiene millones de átomos. La materia tiene átomos. Eso es lo que Dios creó. Entonces, del átomo Dios creó la materia. Y de la materia hizo bará. El verbo bará es hacer. Y en Génesis y en griego es poió. Y Juan no usó poió ahí. Juan usó la palabra que solamente Dios puede hacer, que es que llegó todo a existir. Jesús creó el átomo y del átomo forma la materia y de la materia hizo todo lo que nosotros vemos y tocamos. El ser humano solamente tiene la capacidad, ha descubierto con la ayuda de Dios cómo separar los átomos. Si yo logro separar los átomos de este control, todo esto explota, todo se desaparece, porque la bomba atómica y la energía nuclear existe por la separación de los átomos. ¿Qué nos dice eso, hermano? El poder de Cristo es tan poderoso que todo lo que usted está viendo y esto está compuesto de energía atómica, hermano. Pero el agua, un ejemplo del agua. ¿Qué compone el agua? 3 átomos. Y si para los científicos hacerla, se ha comprobado que ellos han podido hacer mililitros de una gotita, porque es imposible, porque para ellos dividir, porque es H2
dos O, es decir, dos átomos de oxígeno y un átomo del otro componente. Es decir, y los átomos no están separados, están todos unidos. Ellos debieran separar un átomo y unir ese átomo con los otros dos y ahí forman el agua. ¿Entienden? Entonces, Jesús es tan todopoderoso, Dios es tan todopoderoso que crea el átomo, del átomo la materia y de la materia todo lo que vemos. ¿Están entendiendo, hermano? O sea, que ¿quién es el lobo? Es una persona que es creadora. Porque sigue diciendo Juan, todas las cosas por medio de esta persona llegaron ¿qué? A existir. Debiera ser la traducción. Y sin él, nada de lo que existe ha podido existir. Porque si él no hace que exista, nada estuviera en el contorno. ¿Quién es el lobo? Un creador. Sigue diciendo, y en él estaba ¿qué? La vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De qué Juan está hablando? El Bautista. Este, es decir, Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz que, luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea, yo escuchaba a un ex cristiano decir, es que cuando Juan habla del verbo, se está refiriendo a la palabra, porque Dios creó todo a través de lo que él decía. Y ustedes ven que él dice que el verbo es la palabra. O sea, cuando Dios habló eso es lo que él se está refiriendo. Pero ven acá, pero aquí dice Juan que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. O sea que ese logo, esa palabra, estamos viendo todavía que Juan está diciendo que es una persona que iba a venir ¿qué? Al mundo. ¿Cómo la palabra iba a venir a este mundo? ¿Cómo una palabra iba a venir a este mundo, Freddy? ¿Cómo? ¿Entienden el contexto? Sigue diciendo. En el mundo estaba. Oh, el verbo estaba en el mundo, Ronnie, ¿verdad? Qué extraño. Freddy, ¿cómo una palabra va a estar literalmente en el mundo? Eso es algo que hay que tener lógica. ¿Entienden? Sigue diciendo Juan. Y el mundo, por medio de él, estoy leyendo como debiera la traducción, ¿verdad? Por medio de él fue que llegó a existir. Puede Juan dar a entender que ese logo, una persona venía al mundo, estuvo en el mundo y que él fue que hizo que todo lo que existe existiera. Pero el mundo que dice la Biblia no lo conoció. ¿Saben de dónde viene la palabra conocer? Ginosco. Ginosco es un conocimiento. Por ejemplo, usted sabe hablar español, ¿verdad? Yo sé hablar español. Yo conozco a Ronnie, pero a Ronnie yo no lo conozco como dice Juan, ginosco. Porque ginosco es un conocimiento que yo tengo que relacionarme con Ronnie a diario. Y yo a Ronnie solamente lo conozco cuando viene aquí. Es un ejemplo, y perdona Ronnie, o a ella, yo, la nieta, tú eres la nieta de Arelis, solamente la veo cuando viene los sábados, y muchos de ustedes. Pero cuando Juan dice ginosco, que el mundo no lo conoció, ese conocimiento fue que el mundo no se relacionó con el logo, no se relacionó, ¿entienden? Como los apóstoles se relacionaron con el maestro. ¿Entienden ustedes? Sigue diciendo. Y a los suyos vino, ¿a dónde quién vino el lobo? Primeramente a los judíos y después a los gentiles, ¿verdad? Y los suyos que no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué? Autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí viene lo interesante, para que ustedes hablen un poquito más de la lección, que ya estamos terminando. Juan 1:14. Esa es la lección de la palabra hecha carne, la lección de lunes. Y aquel verbo, ¿cuál verbo, Ronnie? Del que le está hablando, de esa persona que existía, estaba existiendo desde el principio eterno, ¿verdad? Fue hecho. Ahí entonces, la palabra hecho sí tiene lógica en el sentido de como que se hace, ¿verdad? Entonces, ese verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y ahí viene lo que Juan y lo que Nati decían. Déjame adelantar un ejemplo. Déjenlo ahí. Vayan viendo esa oración que yo puse ahí. Y habitó, hizo morada, dice el griego. O sea, es como Freddy, que yo voy a tu casa mañana para que me prepare, ¿verdad?, una cenita, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer morada en tu casa. O sea, yo no voy a ir, me voy a ir de una vez. Yo voy a hacer morada de que yo me voy a quedar contigo ahí. Ese logo, esa palabra se encarnó para quedarse, habitar literalmente con nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. Gloria, ¿cómo qué? Pero quítele la D, porque la D no está en el texto de griego. Como unigénito. Pero vean la palabra griega que está ahí. Monogénos, que no es unigénito. Porque unigénito tiene que ver con alguien que ha nacido. Jesús nació de María, pero no su esencia divina. Entonces, ¿cómo se traduce esa palabra? Único en su clase. El único en su clase. Es decir, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, como del único en su clase, no unigénito, sino no unigénito del primer nacido, porque eso es lo que se llama unigénito, sino el único en su clase del Padre. Otra palabra un poquito extraña, porque el asunto es que de él viene de la misma palabra sinónima para que Juan usa en el versículo 1 diciendo al lado de. ¿Están entendiendo? Es decir, que debiera decir, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el único del lado del Padre. O sea, el único en carne humana que ha estado en este planeta es el Logo que ha estado al lado de ¿quién? Del Padre. No hay ningún ser humano en esta tierra que ha podido sentarse en el trono del Rey de Reyes y del alto y sublime Jehová de los ejércitos. Solamente el Logo es lo que dice Juan. Entonces, no me venga una gente, hermanos, a decirnos nosotros que ahí se está refiriendo a la palabra que Dios pronunció en Génesis, porque está diciendo que ese Logo se encarnó. Primera de Timoteo, vamos rápido, que estamos terminando. ¿Cuántos minutos me quedan más? Ok. Primera de Timoteo, Ronnie me dio el texto. 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Aprendes ese texto también, que es vital. Sí. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande, hermana Elsie, Dios me la bendiga. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios. ¿Saben ustedes cuántos manuscritos de Timoteo existen? Manuscrito es texto original, no como hoy en hoja. 254. Y de los 254 hay 252 que la palabra Dios es Dios, pero hay dos de ellos que lo traduce como Él. Interesante, ¿verdad? Porque ahí es que está el asunto y el meollo.
Grandes es el misterio de la piedad. Esos dos manuscritos dicen, Él fue manifestado en carne. Él. Ok. Pero los otros 254 dicen, ¿quién? Dios. Es mucha la diferencia de usted decir Dios o decir Él. ¿Verdad que sí? Dios fue manifestado en carne, hermano Juan, a lo que usted decía, lo que la hermana Nati decía, el gran misterio. Ese misterio que nosotros no podemos quitar, buscarle, como yo siempre digo, la quinta gata al pato, la quinta pata al gato, ni quitarle la pata a la araña, ¿verdad? No podemos entenderlo, tenemos que aceptarlo por fe. ¿Cómo es que Dios se hizo carne? El ser que existía antes de que todo fuera creado. ¿Cómo es eso? Yo no sé, pero sí. Dice la sierva de Dios que va a ser la explicación de toda la vida. Cuando usted quiere saber cómo fue eso, pues luche por su salvación, que allá arriba lo vamos a saber. Juan tenía que dejar esto bien claro, no solo para lo que lo escuchaban en ese momento, como usted tuvo explicado al principio, que el Dios, el discurso, Dimiurgo. Ajá, el lobo. Era un Dios que ellos creían que no se comunicaba, que si se comunicaba con las personas de la tierra, que era se hacía inmundo, impuro. Entonces, Juan tenía que dejar bien claro ante sus oyentes y hoy día para nosotros el hecho de que, a pesar de que Jesús es Dios, es un Dios que quiere habitar con nosotros los seres humanos. Se ganó 5 puntos. Yo estaba esperando a ver si de verdad ustedes me están cayendo atrás. Porque yo no quise ese detalle que usted dijo. Yo no lo quise comentar. Déjame ver si alguien captó esa idea. Los paganos decían que su dios Dimiurgo, el lobo, no se relacionaba con la gente. Pero Juan está diciendo que el verdadero lobo sí se hizo carne para vivir con nosotros. Inclusive 5 puntos, Juan. Inclusive los líderes, cuando Jesús vino, que dijo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿cuál era una de las razones por las cuales ellos no creían en Jesús? Porque Jesús se juntaba con los pecadores. ¿Cómo va a ser que tú te juntas que tú comes con los pecadores? Igual, o sea, que la mente aún de aquellos rabinos todavía estaba entonces mezclada con los griegos que pensaban. Sí, exacto. Por eso, escúcheme, Nati, los griegos, dice Pablo, dicen que la cruz es que locura, porque ellos no aceptaban en su sabiduría y filosofía, que creían que era lo que más sabía, ellos no aceptaban eso, mientras que los judíos, que es algo que para ellos es una ofensa, que Dios muriera en una cruz clavada. ¿Tú entiendes? Entonces, como usted dice, era imposible, humanamente hablando, que ellos entendieran eso de esa forma. Pero que nosotros, por fe, lo entendemos y lo aceptamos. Antes que la hermana diga, para que la idea no se me vaya. ¿Quién se manifestó en carne? Dios, el Lobo, justificado en espíritu, dice Pablo. Número 2, visto. ¿Cuándo fue visto por los ángeles? En la ascensión y la entronización en el cielo. Apocalipsis 5, usted puede estudiar para eso. Fue predicado ¿a quién? A los gentiles. ¿Quién lo predicó a los gentiles? Pablo. Creído ¿a dónde? En el mundo, porque todavía estamos creyendo en Dios, ¿verdad? Y recibido ¿dónde? Arriba. Ahora vamos a ver a Juan capítulo 12. Estamos ya terminando. Juan capítulo 12. La lección del miércoles es esa. Vamos a dar un detallito ahí que es importante. Juan capítulo 12, versículo 41. Señor, ayúdanos a terminar. Yo, hermano, miren, el libro de Juan yo amo. Yo lo amo, el libro de Juan, la Biblia yo la amo. Pero el libro de Juan es mi favorito. Miren cómo dice Juan 12, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Pero el contexto es el siguiente, miren el contexto, versículo 38, para que se cumpliese la palabra, no, versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y ahí viene Juan, dice: Isaías dijo esto, dice el griego, porque, no cuando, porque, ¿qué hizo? Vio su gloria. ¿La gloria de quién vio Isaías? Dice ahí, ¿la del Padre o la del Hijo? La del Hijo. Isaías vio su gloria y habló acerca de quién. ¿Acerca de quién habló Isaías? De Jesús. Isaías capítulo 53. Vamos rapidito. Isaías capítulo 53. Porque Isaías habló de quién? De Jesús. El Evangelio del Antiguo Testamento en Isaías. Exacto. Isaías 53. Porque Juan dijo, y el mismo Cristo, que Isaías habló del lobo también. Isaías 53, versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su veneración, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Cómo fue cortado? Lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué? Por nuestro pecado, la rebelión. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Con quién murió Cristo? Con 2 ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte. Hermana Juana, ¿cómo enterraron a Cristo? Que yo expliqué. En una tumba de millonario. Le pusieron perfume como los reyes. Y todo lo que le llevaba un rey. Y dice Isaías: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No abrió su boca, no se defendió, porque no necesitaba defenderse. Y el versículo 10: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento por culpa de nuestros pecadores. ¿Por qué Rafael dice esto que no está en la lección? Porque es interesante. Creer en el Hijo de Dios. Creer que Cristo es Dios y existe y ha existido con el Padre, dice Juan y Elena de White, desde la eternidad. No tiene principio ni fin, porque eterno y vida eterna y vida, la otra palabra se me fue la idea, vida inmortal no es la misma. El inmortal tuvo un principio, aunque no muera. Pero el eterno no tiene principio y no tiene fin. Y el Hijo, que es el lobo, porque fue el albañil de la creación. Dios fue el arquitecto. Hijo, Santo Espíritu, aquí tengo el plan. Hagamos al hombre. ¿Entiende? Y dice Génesis, ¿qué dice Génesis? En el principio, Elohim. Dios en plural. Otra cosa que los judíos, y escúchame que lo mencione por nombre, pero son las personas que no creen en Cristo como Dios. Los musulmanes no creen en los otros, más personas no creen en eso, pero dice Moisés no dice Jehová o Yahweh, que es el nombre propio de Dios, ni dice Adonai. Él escribió Elohim. Exacto. El gobierno divino está compuesto por personas divinas. Por eso Dios dice hagamos, en la forma de formar al hombre. Ahora bien, el Espíritu Santo me ayudó un día a descubrir algo. Que ustedes me excusan a la persona que le voy a enviar el video, que eso fue lo que Dios quiso, y a ustedes, porque yo no pretendo saberlo, ni teólogo soy. Yo lo que amo la Biblia. Y mi vida es ese libro. Mire, mi hermano, yo dejo lo que haya que hacer todos los días. No es por orgullo ni porque... No. Es para dar un ejemplo. Yo dejo lo que haya que hacer con la ayuda de Dios, de que nadie me quite el tiempo de la palabra de Dios. Amén. Porque yo he recibido tantas bendiciones poderosas que digo: Dios, ayúdame que nunca nada ni nadie
diario me quite la oportunidad de estudiar tu libro. ¿Saben por qué? Porque en los versículos 8 al 10, el hebreo se lee, ¿cómo se lee el hebreo? De aquí para allá. Y nosotros leemos el español, el inglés y todos los idiomas de aquí para allá. El hebreo se ve al revés. Si usted cuenta en hebreo, cada 20 letras, 1, 2, 3, cada 20, y la va sacando. En esos 3 textos, haciendo eso, hay 7 letras hebreas que forman ese nombre. Interesante. ¿Qué significa? El nombre de Jesús. ¿Existía el nombre de Jesús? ¿Sabían los judíos y en la antigüedad que el Mesías se iba a llamar Jesús? ¿Ellos lo sabían? No. Pero ya Isaías decía que esa persona que iba a sufrir, porque los que no creen en Cristo como Dios, dicen que Isaías hablaba del mismo profeta Isaías, cuando Manasés lo mató, que Manasés lo iba a matar de esa forma. Pero ahí, escondido, que son los secretos que Dios le da a usted cuando usted estudia la Biblia, usted descubre que Jesús estaba diciendo: ese soy yo, ese es mi nombre es Jesús. Es decir, todo esto, el hombre que va a sufrir todo esto es Jesús. ¿Y qué le dijo Gabriel a María? Su nombre será llamado Yeshua, que se traduce como Jesús. El nombre Josías, que significa salvación de Jehová. Es decir, hermano, la Biblia es clara. La Biblia es demasiado clara para darnos a entender a nosotros que nuestro Salvador es Dios. Amén. Que nuestro Consolador es Dios. Y que el Padre, sobre todas las cosas, es Dios. Así que, si hay algún comentario, ustedes pueden decirlo ahora porque ya se acabó el tiempo. Pero lo importante, hermano, que esta lección nos enseña a nosotros a cada día tener esa doctrina, practicar esa doctrina y estar claro bíblicamente que Cristo es quien, que el Logo es quien, la palabra es quien, una persona divina, para honra y gloria de su nombre. Amén. Gracias, mis hermanos. Amén.